¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una edición especial de En Comisión. Arrancamos desde la calle mirando una jornada muy fría, pero bien soleada, viendo las imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, con toda la expectativa, todo el calor va a estar metido dentro del recinto donde ya está convocada para las 14 horas una sesión especial pedida por la oposición justamente para tratar una serie de temas. Esta sesión fue convocada nada menos que hace 12 días, el 11 de junio pasado. Hay 6 proyectos para tratar, pero bueno, muy pocas expectativas para que pueda desarrollarse, porque bueno, si ya había pocas expectativas respecto de que fuera a tener quórum, ayer las pocas expectativas se apagaron prácticamente en su totalidad cuando antes del partido, bueno, se fueron sucediendo informaciones y bueno, convocatorias y sobre todo una convocatoria a sesionar, a abrir las puertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se traten justamente los proyectos que hoy la oposición ponía para debatir en esta jornada, y la táctica de la oposición era o bien conseguir los 2/3, dificilísimo, para tratarlos hoy mismo, y si no, el plan B, que en realidad era el plan A, ir a un emplazamiento a las comisiones, pero bueno, la comisión ya está convocada para el martes que viene, o sea que hay muy pocas chances para que esa sesión vaya a desarrollarse, pero seguramente va a haber una reunión en minoría y ya hay un plan de labor en el cual figura esa sesión que va a tener alrededor de 3 horas y media de extensión, esa sesión en minoría que arrancará a las 11:30 cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, bueno, dé por caída la sesión y bueno, arranquen las expresiones en minoría. Vamos a los títulos de la jornada y después nos metemos con todo lo que será la previa de esa sesión. Ley de lobby, los puntos claves de la propuesta que se discuten en el Congreso. Diputado, sesión especial el 24 de junio. La Cámara Baja debatirá iniciativas vinculadas al Superrigi, la ley de lobby y el pago a fondos buitre. Legalización integral de la hoja de coca y su comercio regulado. Los diputados jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Cigarán impulsan el proyecto. Estos son los títulos de esta jornada y les presento a quienes me acompañan, comenzando por Leo Fredes y Pablo Varela. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buenas tardes. Exactamente, sí, en la previa 14:30, si se cae la convocatoria, si no se llega a los 129 por parte de la oposición, empieza lo que vos decías, estas disertaciones en minoría de aproximadamente 3 horas, donde van a exponer los argumentos de esta sesión especial que pidió la oposición por el tema A2. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Leo, José? Bueno, efectivamente, sí, ya una sesión que se preveía estaba de alguna manera desinflada, ¿no? Porque no iba a estar el quórum y el oficialismo que empieza a desactivar lo que tiene que ver con poner en aprietos al jefe de gabinete Manuel Adornis, mientras hay cambios, obviamente, en la Casa Rosada en el área de comunicación. Así es, y bueno, entonces, por lo menos esta es una sesión que ya tiene plan de labor, y tiene todas las expectativas de que no sea sesión. Vamos a ir viendo imágenes de cómo se va completando lo que vaya a completarse del recinto de la Cámara de Diputados. El lado izquierdo es lo que va a ir poblándose en la próxima media hora. Necesitan 129 voluntades, diputados sentados ahí. Y bueno, todo el poroteo daba en la previa con toda la furia, daba 115 diputados, con todos. Ahora me parece que, y bueno, vamos a ir a conectarnos con Gonzalo Salaverrieta. Hola José, placer saludarte a vos y a los compañeros allí en piso. Estamos trabajando aquí en cercanías con el Salón de los Pasos Perdidos y el Delia Parodi.
donde vemos que los diputados avanzan hacia un recinto que posiblemente, y como ya lo hemos escuchado en la voz de distintos legisladores, inclusive el propio Oscar Sago, bueno, posiblemente no haya quórum. No por una cuestión de que se llegue o no al número, por la discusión respecto al tema en sí, sino por este gesto que se puede tomar de esta manera por parte de muchos bloques opositores, como por ejemplo así lo tomó el MID, que recordemos iba a bajar el recinto y ahora tomaron la decisión de no, de extender el temario en la Comisión de Asuntos Constitucionales del martes próximo, juntarlo en una reunión plenaria con peticiones, poderes, y de esta manera tratar el dictamen o los dictámenes, las diferentes solicitudes en comisión para luego sí llevarlo al recinto. Por ende, veremos en definitiva si hay o no expresiones en minoría. Hay versiones que hasta podría no haber, pero dudo de este tema, José, realmente, porque entiendo que varios legisladores van a querer expresarse, así que esto lo veremos en definitiva en instantes, porque corre el tiempo, miro mi reloj y quedan 22 minutos hasta que se llegue a esa media hora, donde luego seguramente al no haber quórum empiece o no este tipo de solicitudes respecto a las expresiones en minoría, y donde tal vez, en el caso de que haya, puede que se tome un pequeño debate reglamentario respecto al artículo 101, así que estaremos hablando o estaremos escuchando seguramente sobre este tema. Sí, Gonzalo, sí, justamente entendemos que todo el gran debate se va a dar en torno a, si hacen falta o no que los proyectos estos que se iban a poner a debatir hoy pasaran por las comisiones. Originalmente, digamos, la Cámara de Diputados o los diputados que convocaron esto pareciera como que aceptaban eso, porque de ahí que iban a emplazar a las comisiones para su tratamiento, pero bueno, entendemos que en definitiva y por las señales que venían del Senado, que en el Senado tenían previsto hacer un camino más rápido, Claro. que fuera directamente. Bueno, veremos. Bueno, José, mi pregunta, y obviamente que vos me sabrás tal vez responder o no, porque es algo que pueda llegar a suceder, es si esta situación de la decisión de extenderlo a las comisiones en diputados pueda tener algún rebote en la sesión del jueves en el Senado, teniendo en cuenta además las diferentes reuniones que hoy justamente está teniendo, en realidad está teniendo y va a tener en diferentes tramos con los propios senadores, ¿no? El propio jefe de gabinete Manuel Adorni, así que veremos en definitiva qué rebotes tiene esta decisión por parte del oficialismo de ampliar la comisión también con poderes y peticiones, y ahí en definitiva tratarlo de la manera burocrática más tal vez acorde, o como también inclusive lo han solicitado o lo pretendían solicitar muchos legisladores opositores en el recinto, llevando esto a las comisiones básicamente en un emplazamiento. Claro, y acá abro el juego para mis compañeros también, a ver, veremos a ver qué es lo que termina sucediendo con en el Senado, donde hoy hay prevista a las 18 una reunión, Claro. a la que intuyo que el peronismo no va a querer concurrir porque, bueno, ellos dan porque es una reunión, una suerte de reunión rectificatoria de lo que pasó, de lo que acordaron el miércoles pasado. Claro, el miércoles pasado se juntaron los presidentes de bloque, oposición, oficialismo, y se acordó esto de la sesión del jueves. El oficialismo dio de baja la posibilidad de sesionar la semana pasada y se postergó para esta semana. Se dice el oficialismo ganó una semana, la oposición ganó que se incluyera el tema de Adorni en esta sesión prevista para el jueves. Ahora lo que está haciendo el oficialismo es convocar a una nueva reunión de presidentes de bloque, y ahí dice el peronismo le dice, bueno, pero ya la hicimos a la reunión de presidentes de bloque y en esa disyuntiva están. Sí, y agrego que hubo, me parece, un pedido expreso de la Casa Rosada para que lo acordado por Patricia Bullrich sea revisado, ¿no? Porque de esa reunión primero del miércoles pasado salía que se podía tratar en el recinto la resolución. Bueno, ahora hay un cambio. Si quieren tratar la resolución hay que aprobarla sobre tabla con 2/3. Le está corriendo a Patricia Bullrich, justamente de diputados como Maximiliano Ferraro, diciendo que, bueno, esto es algo que Patricia Bullrich había en su momento, en su largo pasado legislativo, había propuesto el tema de que la interpretación del artículo 101
era así, que no necesariamente tenía que pasar por comisiones esa cuestión, porque era un artículo operativo y que iba, fueron los argumentos que usó José Mayans la semana pasada y que medio aceptó también Patricia Bullrich. Ahora, de todas maneras, la coalición cívica en su momento había aceptado que pasara por comisiones, así que Claro. es un poco... aparte en esto hay dos bibliotecas, pero también las dos bibliotecas se dan con los constitucionalistas, donde no se ponen de acuerdo todos. Así que bueno, hablando de constitucionalistas, ahí sabemos que junto a Gonzalo hay un diputado que es constitucionalista, así que vamos al móvil de nuevo. Exacto, José, estamos con el diputado Juan Bruje de la provincia de Córdoba. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, y acá el tema pasó a un debate, ¿no? En cuestión del artículo 101. Quiero saber su opinión y también la postura de su bloque respecto a, bueno, con esta ampliación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿van a bajar al recinto o no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos aquí, voy a entrar al recinto. Ya lo dije de hace bastante. Entiendo de que la situación del jefe de gabinete de ministro amerita esta situación, en donde hay dos alternativas. La primera, decidir una fecha para interpelarlo por todas las cuestiones que dijo aquí y que nosotros entendemos que ocultó, aspecto vinculado a su patrimonio, ocultó aspecto vinculado a sus actividades, digamos, en la función. Y, por otro lado, evaluar si aplicamos o no o activamos el mecanismo del 101 de la moción de censura para proceder a la remoción del mismo, ¿no? Hay que aclarar que esta figura de la moción de censura se tomó del modelo parlamentario europeo, en donde es mucho más dinámico, ¿no? Fíjense ustedes qué pasa con el primer ministro británico en este momento, en donde si bien él ha renunciado porque él se veía que ya le venía una moción de censura, en función de que no contaba con los votos suficientes de sus aliados parlamentarios. Entonces, en ese aspecto decimos que esta figura es una figura eminentemente política de donde se la toma del sistema parlamentario. Segundo, no requiere mucho procedimiento, porque en el sistema parlamentario se lo cita justamente para tratar la moción de censura cuando se le quiere hacer una interpelación previa o directamente lo decide el mismo Parlamento a la moción en ese aspecto. No requiere ni proyecto, no requiere tratamiento en comisión, es, digamos, de aquellos procedimientos directos previstos en la Constitución y que toda aquella interpretación que se quiera hacer fuera de este esquema se está saliendo del origen por el cual se incluyó esta figura dentro de la Constitución, que, como vuelvo a repetir, se toma del modelo del parlamentarismo europeo, sobre todo. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? A propósito, entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que ya las comisiones, hay una comisión que por lo menos ya se convocó para la semana que viene, pero el debate que pueda llegar a haber en esta sesión que va a arrancar en minutos, y bueno, así sea en minoría el debate, va a girar en torno a la cuestión si hacen falta o no los 2/3, si hace falta que pase por comisión. ¿Ese va a ser el eje de la discusión? Sí, sobre todo, bueno, el eje de discusión principalmente por si tiene que ser interpelado o no Adoni, que nosotros entendemos que sí, y segundo, si como posterior a eso corresponde o no la moción de censura que requiere la mayoría absoluta de los votos conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional, de ambas cámaras, por supuesto, ¿no? Pero fuera de eso, no hay mayor interpretación que hacer al respecto, porque evidentemente la Constitución en eso es clara y, como dijimos recién, los antecedentes tomados en cuenta por los constituyentes del 94, también son claros, ¿no? Perfecto, diputado. ¿Alguno? Sí. No, es exactamente eso. ¿Y qué expectativas tiene para esta reunión del martes, este plenario del martes? Digo, porque hay algunos bloques que están diciendo tiene que ir a la comisión, se convencieron con este argumento del oficialismo de pasar a la comisión. Digo, ¿tiene expectativa de que algunos de esos bloques que hicieron pública una posición con comunicados o con redes sociales terminen avalando una interpelación o un pedido de informes? Hay que preguntarles a ellos y segundo, esta comisión es absolutamente inocua, no tiene ningún sentido y es solamente dilatoria.
vuelvo a repetir, Claro. y aparte informativa, o sea que quien... Claro. que Sí, están eso invitados cambió, para que perdone, informen Brugue, sobre su pero puesto. eso lo cambiaron a la mañana, ya dejó de ser informativa y le sacaron ese concepto. Es lo que veníamos viendo hace Bueno, minutos. veamos que se dictamina, no nos olvidemos que la Libertad Avanza en alianza con el PRO y con el radicalismo cuentan con mayoría en esa comisión, ¿no? Claro. Habría que ver qué hace el radicalismo y el PRO al respecto. Y si se fija fecha concreta para la interpelación y allí también el camino a seguir. Perfecto, diputado, le agradecemos su participación. Muy bien, Y muchas lo gracias. liberamos para ir al recinto. Adiós. Gracias. Gracias. Un abrazo. Que anden muy bien. Adiós. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, quedamos en contacto. Ni bien algún otro diputado tenga la amabilidad de hablar con nosotros, bueno, nos conectamos. Y bueno, vemos entonces, buen detalle ese de... Cambió, el se tema- amplió a peticiones, poderes y reglamento y se sacó el carácter de informativa, entonces bueno, cambia un poco la posición o el panorama para lo que es la oposición dura de que haya dictamen. También lo que dice Brugue, el radicalismo y el PRO están jugando en tándem con el gobierno y hay Claro. que ver qué dictamen terminan firmando si es que se avanza con la firma de los dictámenes el martes a las 15. Y recordemos entonces, bueno, el otro detalle es que se amplió a peticiones, poderes y reglamento, que originalmente ayer era la única que convocaba, era asuntos Claro. constitucionales. A mí me hacía ruido porque digo, bueno, pero en los giros figura Claro. peticiones, o sea, no sea cosa que después diga, mire, pero faltaban Claro. peticiones. Bueno, ahora se agregó también a la convocatoria, bueno, serán plenarios, no cambia nada. Pero evidentemente, bueno, el hecho de que fuera una reunión informativa ya cambiaba Claro. todo porque hablaba de una dilación bastante extensa. Esto quedaba para el mes de agosto seguramente. Sí, pues te iban a decir después, bueno, ahora sí llamamos a peticiones, bueno, una informativa de peticiones, después, y así ibas pasando semanas. Claro, totalmente. Bueno, ahora en todo caso veremos que le hayan sacado que es informativa no implica que no vaya a hacerlo. Tampoco. Claro, puede efectivamente terminar siendo una reunión informativa. Lo que gana el oficialismo me parece es una semana de tiempo exactamente, porque hoy estamos a martes, y por otro lado, cierto control respecto de ese debate, ¿no? Porque ahí lo que nos decía Bruje es que tienen mayoría, entendiendo por mayoría a la Libertad Avanza, más al PRO y la UCR, o más aliados, entonces tienen cierto control de lo que pueda llegar a salir de esas comisiones. Así que me parece que el escenario empieza a desinflarse. Gonzalo ahí lo planteaba como una pregunta. Yo creo que lo que pasa hoy genera obviamente su efecto dominó o su impacto en lo que es el devenir de la semana y en lo que vaya a suceder en el Senado. Y hoy se espera a las 18 horas una reunión de labor parlamentaria en la Cámara Alta, lo mencionábamos antes, donde van a ir con las dos bibliotecas, pero por lo que estuve hoy recogiendo, ya se espera que el oficialismo va a imponer esa Claro. lectura o esa biblioteca, ¿no? Como se suele decir, y que seguramente el jueves también tendrá dificultades la oposición para poder votar una interpelación y una eventual moción de censura. Y las dos cámaras están muy atentas a los que hagan la otra. Sí, sí, están trabajando al espejo Claro. y no necesariamente trabajando igual. Claro. Pero bueno, todo el mundo va a estar atento a lo que suceda en la reunión de labor parlamentaria convocada para hoy a las 18 en el Senado, donde, bueno, se espera que muchos cruces. Si no va el peronismo no va a haber ningún cruce. Claro. Ningún cruce, pero veremos a ver si finalmente no va el peronismo. Bueno, ¿y cuál es la actitud de los aliados que no necesariamente tiene que actuar de la misma manera que en diputados? En diputados se dieron por satisfechos porque en realidad, y parte de razón les asiste por el hecho de que, bueno, hoy se iba a emplazar a las comisiones. No sé, si no se hacía eso hoy, se iba, porque no iba a haber quórum y todas las expectativas indicaban que está complicado llegar al quórum. Ahí parece que hay muchos, pero veíamos Es una recién parte, que son ¿no? Y hay 100. 113, a 10 pasaron 21 minutos de la convocatoria, que eran las 14, les quedan 9 minutos a la oposición, que son esa media hora que tiene para juntar los 129. En estos 9 minutos hay que ver cuántos más llegan. A este momento, en esta foto, hay 113. Bueno, ese es el número. Lo que se ve, sí, es del lado izquierdo todo lo que es Unión por la Patria. Lo que hay que buscar es un poco más en el medio. Allí se lo ve a Jorge Risotti, al fondo el diputado de Jujuy,
perteneciente al gobierno provincial de la Unión Cívica Radical. Ahora 114, uno más, pero sobre todo los que le están faltando para el quórum están a lo que es ahora a la derecha de la pantalla. Nosotros habíamos hecho el cálculo, acá hicimos el poroteo en vivo y nos daba 113, 114, 115 con el MID, Claro, que que ya el no MID está. anunció Que ya que no va a está. estar. Entonces, y teniendo en cuenta que Provincias Unidas iba a participar de manera, no iban a pasar a participar todos, calculábamos que de los 18 que son, estarían, son 18, ¿no? Sí. Son 18, No, sí. 20, sumando más a los dos de Pichetto y encuentro. Massot, pero sí. Sí, iban a estar 12, 14. Claro. Así que y dependía también lo que en las movidas que hubo ayer bien temprano por la mañana, en la previa del partido, todo dependía mucho de si iba o no iba a haber sesión, porque si iban por el emplazamiento los diputados de la oposición, lo que fracasara hoy lo iban a hacer mañana. Claro. El gran detalle importante. 116 116, sí, sin el sí. MIT, que había Sin el comprometido la presencia y que el MIT considera que en la cuestión de fondo hay que avanzar. Claro. Claro. Ese es un dato importante también. Tenés 118 en total, estás a 11 del quórum. Pero bueno, para clarificar a la audiencia, cuando hablamos de 2 tercios y no 2 tercios o mayoría absoluta o mayoría especial, en este caso lo que se plantea es que al ser 6 proyectos los que se ponen a consideración y que esos proyectos no tienen dictamen, entonces necesitan, como todos los proyectos, necesitan una mayoría especial para ser tratados sobre tabla. Esa mayoría es de 2 tercios. Sí. Por eso se pide eso. Por eso es que, en definitiva, lo que iba a pedir la oposición era, si no, bueno, emplazar a las comisiones para que, y cuando emplazaran a las comisiones, con fecha de dictamen. Lo que pasa es que el tema está en el Senado. Pero primero vamos con Gonzalo a ver si hay otro diputado. Gonzalo. Sí, Gonzalo, ¿qué panorama José, hay acá ahí? estamos, ¿eh? Sí. ¿Qué panorama tenés Bueno, el ahí? panorama que se puede observar... Sí, no sé si me recibí, José, Sí, te recibo, pero estamos perfecto. esperando para... Bueno, perfecto. El panorama es que ya han pasado, diría, el grueso del cuerpo legislativo, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados, en un número que entiendo, no tengo pantallas aquí para observarlo, pero que llegaría a un pico como mucho de 115 diputados que estarían presentando el quórum. Esto, lógicamente, que pasa a ser una anécdota, ¿no? Básicamente, a lo que será el punto, básicamente, que da este número en estos momentos. ¿Qué número de 115? Bueno, era lo que estábamos más o menos marcando, mientras hay diputados, lógicamente, que no bajan al recinto, pero que posiblemente estén en el recinto una vez que comiencen las expresiones en minoría, por si llega a haber algún debate, José, donde se pueda llegar a intercambiar respecto a el 101, ¿no? El artículo 101 que tanto se ha hablado, así que veremos en definitiva cuándo y cómo se da esto, ¿no? Estamos a 5 minutos básicamente de que se termine este tiempo que se da, básicamente de media hora, 30 minutos, para ver si se reúne el quórum o no, y estaría aproximadamente ya el pico que estaría juntando la oposición en este caso para esta sesión puntual, teniendo en cuenta estas modificaciones que marcábamos, ¿no? El propio Oscar Sago dijo aquí, nosotros íbamos a bajar, dijo tanto él como Eduardo Falcone, y cuando se conoció esta extensión y se ya programó una reunión plenaria de asuntos constitucionales con peticiones y poderes para el próximo martes, bueno, decidieron básicamente no bajar a dar quórum y directamente llevar el tratamiento a lo que será el próximo martes esta reunión conjunta. Así que, bueno, en definitiva, solamente queda esperar, José, esa es la cuestión, y ver qué debate se forma una vez que pase esta media hora. Claro, quedan 4 minutos para que, bueno, la hora que ha impuesto Claro. Martín Menem para, bueno, es la hora de tolerancia, el tiempo de tolerancia de 30 minutos para ver si se avanza con... gracias, Gonzalo. Bueno, muy completo tu informe y quedamos Un placer, en José. contacto. Bueno, ahí seguimos esperando a ver, bueno, es lo que decía Gonzalo, si él no tenía ya diputados ahí pasando a sus espaldas, evidentemente es lo más cerca que va a pasar del quórum.
que es un poco lo que decíamos el otro día entonces, o sea, entre 103 y 115, y después dependía de la disposición de la gente del PRO y de la UCR, que no manifestaba mucha convicción respecto de si iba a sumarse a esta reunión. A lo mejor en última instancia podían llegar a votar, pero no necesariamente podían llegar a dar quórum. 117. Exacto. 117. Ahí vemos los puntitos blancos que están más a la derecha, que son 2 o 3, y son bloques que no son el peronismo, que después los vamos a descifrar un poco según las bancas en las que están, pero te sigo diciendo, falta el sector del medio, que Claro. es el que aceptó esta propuesta del oficialismo de pasar a la comisión el martes. Que fue algo que en realidad se negoció durante el fin de semana. Lo que ideó el oficialismo estuvo en contacto directo con los miembros del PRO. Ahí vemos que el presidente de la Cámara, ahí él no vota pero da quórum, y está sentado ahí esperando que se haga la hora, y está dándole quórum con su presencia ahí, pero bueno, claramente le falta todavía, bueno, difícilmente puedan llegar al número suficiente para arrancar. Entonces decíamos que se calcula que esta reunión en minoría, esta sesión en minoría, va a durar 3 horas y media. No va a tener obviamente ni cuestiones de privilegio, ni homenaje, ni nada por el estilo. Van solamente como una reunión de minoría, van solamente a las mociones que estaban previstas, que son 6 los proyectos. Son 2 de interpelación a Manuel Adorni, 1 de pedido de informes al Poder Ejecutivo, y los 3 restantes son de interpelación y moción de censura. Claro. Incluida la moción de censura. Lo que en el Senado se va a discutir esta tarde nuevamente es si, por tratarse de un tema operativo, finalmente no necesita pasar por las comisiones como se había establecido, entonces no necesita mayoría especial, y en ese caso, si eso prosperara, el jueves mismo, por votación y por mayoría absoluta, que son en el caso del Senado 37 senadores, se podría llegar a votar la interpelación y la moción de censura en última instancia, pero previamente tiene que haber una interpelación. Eso dice la Constitución en su artículo 101, del que tanto vamos a hablar todos estos días, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, decíamos recién estas interpretaciones, pero me parece ahí lo que está bueno tal vez marcar es que en la Cámara de Diputados lo tenía claro el oficialismo. Digo, incluso Nicolás Mayorás, que es el titular de Asuntos Constitucionales, se lo vio en sus redes sociales, cruzándose con Maximiliano Ferraro. Vos mencionabas a la coalición cívica hace un rato, José, hablando de la idea, obviamente, de que se requerían estos 2 tercios para habilitar el tratamiento, o bien la otra posibilidad es emplazar siempre las comisiones, que es un camino más largo, que la oposición lo ha hecho varias veces en estos años, pero que obviamente es un camino más largo. Y lo que llamó la atención, de vuelta, es que en el Senado, de la reunión de labor, hubiese salido el acuerdo que con mayoría simple o se podía ir por acuerdo con la resolución. Ahí está en 117, ¿no? Sí, y ya están en hora. Es el pico, me parece. Y ya están en hora, así que en cualquier momento le damos la palabra al presidente de la Cámara para que ya anuncie la caída de la sesión, y él dará la señal de partida para las expresiones en minoría. Será una sesión en minoría. La verdad es que no creo ni siquiera que vayan a concurrir después los demás. ¿Ahora qué pasó? Pareciera más vacía todavía. Claro, está vista desde el lado del lado del oficialismo. Del oficialismo. Bueno, en instantes, el presidente de la Cámara, bueno, ya cumpliendo con... yo ya tengo I-31, así que ya es el tiempo... Ahí va. Ha fracasado la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento. Esta presidencia autoriza expresiones en minoría conforme al artículo 36 bis del mismo. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, evidentemente parece que no alcanzaron
No alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrive, no alcanzaron los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos, parece que no alcanzaron, bueno, todos los viajes que salieron a la luz para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, obviamente La Libertad Avanza, Innovación Federal. Bueno, tampoco veo acá a las diputadas y diputados que responden, o varios que responden al gobernador Puyaro. Bueno, veo a varios diputadas y diputadas que no están acá. Entonces, no, diputado, bueno, la ex vicegobernadora no está. La ex vicegobernadora de Santa Fe, acá me dicen que hay diputados que sí están, que responden, no está presente acá en el recinto. Digo, acá hay una complicidad muy clara, presidente, con Manuel Adorni, porque esta sesión tenía el objetivo muy claro de avanzar en una moción de censura. Nosotros fuimos de los primeros en presentar la moción de censura, no solamente por todas las irregularidades, por lo que Adorni confesó, porque si no alcanzaba todo lo que mencioné anteriormente, Adorni confesó que él no declaró miles de dólares. O sea, lo dijo en la televisión, dijo, sí, yo no omití mi declaración jurada, y vino acá al Congreso a decir que la declaración jurada él había puesto todo, que no había nada que no estuviese en la declaración jurada. Lo dijo acá, le mintió al pueblo argentino, le mintió al Parlamento, le mintió a todo el mundo. Y después fue y dijo que en realidad no había declarado. Entonces, presidente, sobran los motivos, sobran las cascadas, sobran las propiedades para avanzar en esta moción de censura contra Manuel Adorni, que quiero decir, presidente, no es un caso aislado, es el modus operandi de este gobierno, que lo hemos visto en las coimas en la Andis, que lo hemos visto también con Libra. Entonces, plagados de escándalos de corrupción, los que decían que iban a combatir la casta. Y fíjese, ahora también sale el fiscal a decir que el contrato de esos $200.000 que dicen que es mucha más plata que recibía del narco Fred Machado, que el contrato es trucho, dice, truchísimo. No hay nada que pueda validar el contrato que presentó Esper de esos $200.000. Entonces, no es un modus operandi de la camarilla de este gobierno, de La Libertad Avanza, de todos sus aliados que le están garantizando la impunidad para gobernar para los grandes grupos empresarios, porque los que no se sientan hoy acá, mañana se van a sentar para darle quórum, presidente, no para aumentar las jubilaciones, para aumentar los salarios, para generar puestos de trabajo, porque están despidiendo trabajadores, está aumentando el empleo precario, está aumentando el desempleo. No se va a tratar ninguna de eso. El problema de los tarifazos, el endeudamiento de las familias, todo eso no se va a discutir mañana. Se va a discutir cómo darle más beneficios, todo tipo de beneficios. Se van a pelear a ver qué beneficio más le van a dar a los grandes millonarios del mundo. Aquellos que puedan venir a invertir $1.000 millones, presidente. Mientras mandan a las familias, a las personas con discapacidad a hacer fila con el frío con la SUBE. Fíjese, presidente, mientras ajustan a los jubilados. Es indignante lo que están haciendo, y que lo vengan a cubrir y digan no, porque entonces el artículo tal, porque llamaron a una comisión que no va a dictaminar siquiera, presidente. Algunos dicen, no, bueno, que se haga una reunión de comisión. Acá es concreto. La Constitución dice que el artículo 101, que la moción de censura corresponde al Parlamento avanzar con la moción de censura. Sin ningún tipo de comisión, no dice nada. Hay que avanzar directamente. Por eso, presidente, aunque hoy no hayamos tenido quórum, juntamos una cantidad importante de diputadas y diputados, vamos a seguir insistiendo en este Parlamento, vamos a seguir insistiendo con la moción de censura hacia el jefe de gabinete Adorni. Y fíjese, presidente, que como dice este cartel, ¿no? Este cartel es el cartel que utilizaban en la campaña electoral, Adorni es Milei. ¿No? Y claramente, Adorni es Milei por Libra, por muchas cosas, porque además la interpelación que nosotros propusimos y la moción de censura tenía fundamentos también en el incumplimiento de las leyes
del presupuesto universitario, en el incumplimiento en la ley de emergencia en discapacidad, el incumplimiento de la ley de emergencia pediátrica. Fíjese que Adorni decía que eran ñoquis y se burlaba del personal de salud del hospital Garrahan, presidente, ¿no? Ahí están los que se hacían los valientes en la televisión contra los trabajadores, contra las personas con discapacidad, como Esper, que decía cárcel o bala. Ahí están, así terminan. Entonces, presidente, nosotros, por supuesto, que esta moción de censura la hacemos desde una impugnación al conjunto de este gobierno, de este régimen político, al servicio del Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos económicos, y nos va a encontrar en cada una de las luchas y las peleas del pueblo trabajador como ha sido hasta ahora. Así que, presidente, insistimos nuevamente en que no se puede seguir garantizando la impunidad de Manuel Adorni, que hay que avanzar en la moción de censura, por eso insistiremos desde nuestro bloque. Muchas gracias, presidente. Diputado Germán Martínez. Sí, presidente. Algunas reflexiones cortas. Primero, cuando nosotros convocamos el pasado 10 de junio a esta sesión especial, la solicitamos con una cantidad muy importante de bloques, muy transversal, muy diversa. Lo hicimos en un determinado contexto, presidente, y es el contexto de una tercera etapa, una tercera fase, el inicio de la tercera fase del escándalo de Manuel Adorni. Porque hubo uno primero, cuando se subió con su mujer al avión oficial que lo llevó a Nueva York. Hubo una segunda etapa, en el medio pasaron un montón de cosas, casas, viajes, patrimonio. Después tuvo el 29 de abril acá, donde dijo una cantidad de cosas y armó una especie de fiesta para él. Y ahora, el 9 de junio pasaron cosas importantes, ¿no? Este periodo de sesión es la reacción a lo que pasó en esos días, ¿no? Recordemos, Adorni acepta que ingresó al régimen de inocencia fiscal. En segundo lugar, recupera la memoria y se da cuenta que de 2013, 2014 venía invirtiendo en Bitcoin, y eso lo llevó a tener una suma de $500.000 no declarada. Y además admite que le mintió al Congreso de la Nación en ese reportaje con el periodista José del Río en la señal La Nación Más. En ese marco nosotros convocamos. Y lo hicimos en algún lugar planteando el tema, pero no fuimos los únicos, presidente. Porque inmediatamente, al ratito, el PRO, que hoy no está aquí sentado, dice: lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirle a los argentinos y al Congreso de la Nación que no ocultó nada y después de admitir que sí lo hice. Esto no tiene ningún tipo de justificación posible. A esta altura, la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige. Esto dijo el bloque del PRO. Hoy no está sentado acá. Hoy no están acá. La Unión Cívica Radical, ese mismo 11 de junio, quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado. Un largo comunicado, claramente diciendo esto. No fueron los únicos. Diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo dijeron que Adorni no podía estar un minuto más como jefe de gabinete. Hoy no están aquí sentados. Diputados de distintas provincias que se manifestaron en contra de las declaraciones de Adorni y de todo estos escándalos hoy no están aquí sentados. Hacía referencia el diputado preopinante a la ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Llama la atención, ¿no? Porque muchos nos preguntamos qué pasó en las últimas 4 o 5 días jornada. Bueno, una de las cosas que pasó es el decreto 474 del 2026, que amplía el sistema
de adelanto de coparticipación y en el artículo 2 está la provincia de Santa Fe con 400.000 millones de pesos. Estas son las cosas que están pasando. Estas son las cosas que están pasando. Entonces, presidente, estas reacciones que se dicen una cosa en las redes y después se hace otra cosa acá en el recinto, no es que no tienen costo. Algunos dicen, lo hacen porque no tienen costo. Miren, yo no sé si tienen costos ante los espacios políticos que los trajeron a estas bancas. Lo que sí le digo que la totalidad de la institución del Congreso argentino y esta Cámara de Diputados sí paga costos. ¿Quién cree en los diputados nacionales que dicen una cosa y después hacen otra? Solamente ellos se desprestigian o desprestigian a la totalidad del Congreso. Y creo que esas son las cosas que tenemos que ver. Más aún, presidente, y voy terminando, cuando tenemos un gobierno con una grave crisis política alrededor de este tema. Porque para eso fue creada la institución del jefe de gabinete, para funcionar como válvula de escape en estos momentos. Miren, permítame un minuto, presidente. La creación de la figura del jefe de gabinete con responsabilidad parlamentaria desconcentra el poder presidencial, destraba bloqueo entre poderes y genera válvula de escape a situación de crisis. Este es el primer discurso del expresidente Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente. Y esta crisis existe por más que lo quieran meter abajo de la alfombra. Y es una crisis que no solamente afecta a la reputación del gobierno y no solamente afecta a este jefe de gabinete que no le cree ya más absolutamente nadie, sino que se encadena con otra crisis, porque tenemos una crisis en el mundo del trabajo, con argentinos y argentinas que no consiguen trabajo, que tienen miedo a perderlo, y tantos otros que, como están indicando las recientes estadísticas difundidas, están en esta situación grave de trabajo precario, porque existe una crisis en los ingresos de las familias y en el endeudamiento de las familias que nosotros tenemos que abordar inmediatamente en la Cámara de Diputados, porque existe una crisis en el financiamiento de las provincias y en la relación de la nación con las provincias. 14 provincias argentinas ya han demostrado ir perdiendo la solvencia fiscal que venían teniendo en los últimos años, presidente, porque hay una crisis también económica y productiva, muy especialmente en las pymes, que piden a gritos una emergencia, y también en la industria, que estuvieron acá en la Comisión de Industria diciendo, el Centro de Estudios de la UIA, que se perdieron 75.000 puestos de trabajo solamente en la industria. Esta es la situación, una crisis grave desde el punto de vista institucional, llevada adelante por el escándalo de Adorni, que se retroalimenta con una crisis económica, social y productiva. Vamos finalizando, diputado. Sí, gracias, presidente. Miren, nosotros vamos a seguir insistiendo porque es lo que indica la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está para cumplirse, y está para cumplirse también en estas situaciones como la que plantea los escándalos del jefe de gabinete. Pero por sobre todas las cosas lo vamos a hacer por convicción política. Nosotros no nos vamos a callar, a nosotros no nos van a sacar de estas bancas, nosotros no vamos a decir unas cosas en las redes y otras cosas en el recinto, nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros no vamos a aflojar en ningún momento y no vamos a dejar de insistir. Lo hicimos hoy. Lo haremos mañana, lo haremos en cada uno de los lugares porque estamos convencidos de que la Argentina se necesita y se merece otro país con la institucionalidad que reclama. Por eso este jefe de gabinete no tiene que estar más sentado en ese lugar y además encarando todos los temas que por ese jefe de gabinete y por la crisis política este gobierno no se decide y no quiere encarar. Nosotros pediremos la moción de censura con el paso previo de la interpelación en cada una de las circunstancias que podamos, y también vamos a ir reclamando la solución de los problemas urgentes que tienen los argentinos y que este gobierno no soluciona porque lo tiene Adorni sentado en la jefatura de gabinete. Gracias, presidente. Diputada Frade, tiene la palabra. Gracias, presidente.
Bueno, vinimos hoy acá a tratar la moción de censura, la interpelación y moción de censura al jefe de gabinete, no porque esto sea una herramienta de la oposición, sino porque es un deber que nos impone la Constitución. No solo tenemos la obligación de legislar, sino de controlar, y ustedes hoy, con las ausencias, el oficialismo y los aliados, lo único que están haciendo es violar la Constitución Nacional, y los ausentes son la manada que expecta la violación de la Constitución Nacional. Son una manada que responde al Poder Ejecutivo. Si ustedes creen que porque esta sesión fracasó, Adorni deja de ser un delincuente, están equivocados. El pueblo argentino escuchó a Adorni cuando se calificó de delincuente. El día 25 de marzo reprendió un periodista en una de sus alocuciones al periodista Nicolás Gallardo, porque le había preguntado sobre las inconsistencias de sus declaraciones juradas patrimoniales. El 29 de abril vino acá y nos mintió a todos. Nos dijo que tenía todo correctamente presentado. Era casi un impoluto. Nos mintió en el informe de gestión, o sea, falsificó lo que es un instrumento público porque ingresó al diario de sesiones. El 10 de junio, como si no hubiera pasado nada, nos dijo a todos los argentinos que evadía y que además tenía una desconfianza histórica hacia la política tradicional y el sistema financiero y por eso había ocultado $500.000. Hace un rato nos enteramos que también su suegra está alojada en Fincas Iraolas 2, un barrio cerrado de zona sur donde él ha pagado, dice haber pagado, $12.000 por anticipado en un barrio cerrado que tiene una expensa de $500.000. Adorni sigue robando porque el presidente lo convalida. Nosotros acá no vinimos a discutir los errores ni el volumen de sustracción de fondos públicos de Adorni. Hoy vinimos a tratar la interpelación y la moción de censura que tiene que ver con la pérdida de confianza. Esto es lo que nos impone el artículo 101 de la Constitución Nacional. Es lógico algunas ausencias, porque miren, hay diputados que hoy no podrían estar votando acá en contra de Adorni, porque tienen los papeles más flojos que Adorni. Y estoy hablando del presidente de un bloque que hoy está ausente acá. Es natural que algunos no estén. Ahora voy a hacer mías las palabras del diputado que me precedió. Nosotros estamos acá para defender la institucionalidad del Poder Legislativo. Ese Poder Legislativo que ustedes están arrastrando todos los días al pozo ciego. Porque en esta Cámara estamos en manos de un niño que es el director general de la Cámara, un niño, un bachiller. Hoy salió una nota muy interesante en el disenso, que parece que también se está enriqueciendo. Hay un clan que se está enriqueciendo en el seno de este gobierno y de esta Cámara. Y nosotros tenemos la obligación de controlar, hacer todo lo posible para controlar y para detener esto. Y todos los que están encubriendo esto van a tener que responder a la sociedad, aunque todos pongan cara de póker como en este momento están poniendo. Así que, presidente, esto, lejos de ser una derrota, es la radiografía más acabada de quienes queremos una república, un poder legislativo fuerte, con personal que gane lo que corresponde y no que se lo someta a la hambreada que se está sometiendo. Y vamos a seguir adelante a pesar de los niños Menem y del clan Menem que en esta Cámara está cubriendo a Manuel Adorni. Gracias. Diputado Pitrola, tiene la palabra. Adorni robó, lo pescaron
mintió y no huyó para garantizar la impunidad. Y los que no están acá hoy son cómplices del delincuente. Porque lo de la citación a comisiones es una maniobra. Es una maniobra para garantizar la impunidad. Con los 129 del quórum, hoy podíamos votar interpelación y censura porque los más destacados constitucionalistas opinan que no tiene por qué pasar por comisión. Podíamos votar hoy. Solo el compromiso de Adorni con lo más íntimo de la alta corrupción del Estado, lo dijimos, el 29 de abril pudo haber determinado que viniera Milei, su hermana 3%, todo el gabinete, Patricia Bullrich, a respaldarlo. Pero 2 meses después, solamente lo que sabe Adorni y su compromiso con todas las ramas de la corrupción del Estado pueden explicar que el gobierno de Milei se someta a este bochorno nacional e internacional, sosteniendo en el manejo del presupuesto público nacional a semejante emblema de enriquecimiento ilícito. Y ojo, un corrupto no puede tapar otro corrupto. Lo digo porque por el caso Insaurralde, son distintas terminales de la corrupción de los políticos capitalistas. Ayer obra pública, los negocios de Coder en la provincia de Buenos Aires, hoy la criptoestafa, la causa Andis y todos los demás asuntos de la corrupción, incluso el lujoso viaje a Punta del Este, ahora sabemos que era por tráfico de influencias, porque reunió a 11 empresarios. Se acumulan los delitos para llevar a Adorni al banquillo de los acusados. Milei prefiere la crisis política y hasta cierta parálisis del Estado para encubrirlo. Le vale más la fidelidad para no aplicar la ley de financiamiento universitario, la de discapacidad, para pagarle a los fondos buitros, para hacer el superrigui, para sacarle la plata al ANSES, que es de los jubilados, para reventar el PAMI, el Servicio Meteorológico Nacional, para reventar el INTI. Prefiere un fiel jefe de gabinete para todo eso. Y para, como se dijo acá, para que la gente siga muriéndose de hambre con más desocupados y no llegando a fin de mes. No voy a gastar minutos en todo lo que se ha acumulado de la corrupción de Adorni. El del relato fantástico de la herencia que mutó de bancarrota paterna a haber encontrado y tuiteada la bancarrota paterna a centenares de miles de dólares que se reprodujeron en las criptomonedas, de las cuales no tiene ninguna constancia, ni en el circuito público ni en el circuito privado de ese tipo de operatoria. No tenía los $500.000, los hizo por izquierda siendo alto funcionario, siendo candidato estrella y siendo jefe de gabinete. Si Milei y Adorni ya eran la corrupción el 29 de abril, si Adorni ya era un cadáver político, ahora huele mal. Y el resto del elenco de la transparencia moral que vinieron a vendernos está completamente complicado. Incluso la justicia federal que no lo indagó, ha indagado a 24 obreros de FATE que están luchando hace 4 meses por la reapertura de los puestos de trabajo. A ellos los indagaron en la provincia de Buenos Aires. Indagan a nuevas mamás que han puesto en pie comedores comunitarios porque lucharon por esos comedores. Pero Adorni no fue indagado. Ahora tenemos de vocero presidencial a un hombre de la Fundación Faro que en el 2024 pasó de un patrimonio de 12 millones a 4.394 millones, 350 veces. ¿Cómo lo hizo? Concursos y donaciones. Ese es el nuevo vocero presidencial, Ravier. Entonces, ustedes se ven que acá hay una trama política muy profunda
que es una corrupción suprema, de clase, que garantiza el guante blanco para robarle a los trabajadores y al país. Por eso acá, mañana, los que no están van a estar sentaditos para votar el pago a los fondos buitres, para votar el superrigui, dándole a los monopolios internacionales todas las prerrogativas que no le dan a los trabajadores y a los jubilados en la Argentina. Para terminar, presidente, este espectáculo supera cualquier serie, supera toda la ficción. Por eso desde el Partido Obrero no solo venimos planteando la interpelación y la moción de censura, que todos tienen que ir al banquillo de los acusados. Planteamos el juicio político a Milei, porque el pueblo argentino tiene que tener esa respuesta del Parlamento para ganar la calle, para terminar con este régimen oprobioso de hambre, de represión y de entrega nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, por el bloque de Provincias Unidas van a hablar Pablo Juliano y Esteban Paulón, que comparten el tiempo. Gracias. Gracias, presidente. Dos ruidos resuenan en mi cabeza al momento de esta intervención. Dos sonidos, por así decirlo. La ovación de un montón de bloques el 29 de abril, cuando acá se presentó el jefe de gabinete, que hoy no están. Un ruido ensordecedor, porque atronaban, les quedaron las palmas calentitas el 29 de abril a los diputados que hoy no están. Y el segundo ruido que se me vino a la mente en este instante eran sus palabras pidiéndome que lo tratara con respeto y que me refiriera al jefe de gabinete de usted. Jefe de gabinete que le faltó el respeto a este Congreso y que ahora usted entonces, en condición de presidente de este cuerpo, tendría que haber tomado otro tipo de actitud, su fuerza política. Porque es cierto, nos mintió a nosotros, nos tocó en esta oportunidad de interpretar la representación de ese pueblo, pero en ese mismo estrado se nos dijo que no había ocultación alguna el 29 de abril. Se le dijo a los representantes del pueblo que la documentación iba a estar perfectamente presentada. 42 días mediaron entre esa pantomima que encuentra la complicidad del oficialismo y de algunos radicales. Porque acá también quiero hacer otra mención. Acá también hay otros radicales que sí estamos dando quórum para ponerle punto final a la corrupción en la semana en la que también se conocen cajones pornográficos llenos de dólares. ¡Qué gran ocurrencia! Afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes. Un político no llena sus cajones de ropa y tapa dólares con las remeras. Un político no se hace una fuente. Un político no deja al pueblo de rodillas. Si vos te haces llamar radical, tenés que estar acá. Si te haces llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? ¿A dónde te querés llevar? Cientos de años de lucha de un montón de hombres y de mujeres. No pagamos caro la recuperación democrática. El presidente del bloque de Unión por la Patria mencionaba a Raúl Alfonsín en el 94. Obvio que el jefe de gabinete es un dispositivo y que en este caso llegamos para chocarnos con la torpeza de un país entero. Ustedes están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerle pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema. La sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas. Y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que le mintió a la gente, que nos mintió al Congreso, que le mintió al país y que no está en ninguna condiciones. Hoy en labor parlamentaria algunos nos daban clases de derecho constitucional. Ese mismo 29 de abril le di a Adorni una constitución nacional. El artículo 16 habla de la idoneidad. Adorni no es idóneo. 22 rectificaciones presentó en su declaración jurada. Pero ¿saben qué? Quédenselo a Adorni, que es el símbolo de lo que vinieron a hacer.
acomodarse y llevarse privilegios ustedes. Diputado Paulón, le queda poquito tiempo nomás. Gracias, señor presidente. Bueno, han ganado algunos días de tiempo, no para que Manuel Adorni acomode los números, porque ya intentó acomodarlos y vimos que no es posible. No tiene manera Manuel Adorni de explicar el crecimiento de su patrimonio en algo que comenzó hace un tiempito, hace unos 100 días arrancó, lleva 100 días para explicarse Manuel Adorni y sigue girando sobre su propio círculo. Y quizá no es hoy el día en que nosotros podamos avanzar con el pedido de interpelación y la moción de censura hacia el jefe de gabinete. Quizá tenga que esperar algunos días, pero no tengo dudas de que ese día va a llegar. Porque el propio presidente Javier Milei ya tiene claro que Adorni es un clavo que no puede seguir arrastrando. Porque por eso el viernes lo relevó, nombró un vocero. ¿Qué otra función, qué otro capital tenía Adorni en este gobierno si no era la vocería? Hoy no la cumple más. ¿Y sabe qué, señor presidente? Seguramente pronto también lo van a relevar de las funciones de jefe de gabinete. Hoy el Congreso pudo haber tomado una decisión que tiene que ver con hacerse cargo de una facultad que la Constitución nos confiere, que es la interpelación con destino a la moción de censura. Esa facultad que está en el artículo 101 de la Constitución nos permite, una vez reunido el quórum, votar con 129 diputados y diputadas para fijar una fecha y convocarlo al jefe de gabinete. Sepan los diputados y diputadas que no se sentaron hoy acá, sepan quienes no dieron el quórum, que quizá le puedan explicar en el corto plazo a algún sector de sus votantes que no dieron el quórum hoy porque el martes va a haber una reunión. Pero que cuando vayamos a esa reunión de comisión y quede claro que eso es una pantomima, un caramelo de madera que no sirve para nada, habrán perdido la oportunidad de que el Congreso ejerza un rol que le devuelva centralidad política. Señor presidente, mucha gente en Argentina quiere que Manuel Adorni deje de ser jefe de gabinete de ministros. Parece que hasta ahora el único que no quiere es el presidente Javier Milei. A nosotros no nos toca decidir si queremos o no queremos que él sea jefe de gabinete. A nosotros nos toca ejercer nuestra obligación constitucional, que es aplicar la interpelación y la moción de censura para que el espanto que es un jefe de gabinete que no puede terminar de explicar sus bienes sea resuelto, si no por el presidente, por este Congreso. Espero que el jueves el Senado pueda hacer lo que hoy nosotros no pudimos. Y si al Senado también lo engañan, y si al Senado también le dan el caramelo de madera, allí estaremos nosotros en breve para volver a insistir con la remoción del jefe de gabinete. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Pagano. Gracias, presidente. Yo quisiera que conste en la versión taquigráfica las ausencias, porque más de la mitad de este recinto está ausente. Y las ausencias también tienen que registrarse. Por supuesto, desde mi humilde lugar, y confío en quienes estamos aquí sentados, haremos honor de la humildad cuando tengamos delante un micrófono de un periodista de señalar y nombre con apellido a los que no estuvieron. Porque una cosa es la ausencia en una sesión común y corriente. Ahora, esta sesión era la vara moral con la que este Congreso podía responderle a la sociedad, a los que nos votaron, cada uno representando un partido o una ideología diferente, pero para levantar la vara moral de este país. Y sin embargo, en esta sesión, donde se iba a dirimir ni más ni menos que la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que es el mecanismo republicano más importante que tenemos en la Constitución para poder relevar al poder, para poder constatar lo que hace el jefe de gabinete, para poder controlarlo. Esa herramienta que la Constitución nos da a quienes estamos ocupando una banca, hay quienes decidieron no utilizarla. Entonces, no es una ausencia más. No se justifica con un viaje a Europa y no me di cuenta. No se justifica como yo he visto a diputados escondidos detrás
de una cortina hoy, especulando a ver si se sentaban o no. No hay justificación para las ausencias de hoy, porque son los mismos que después en los medios de comunicación se venden como opositores o como garantes de la República y hoy niegan que este Congreso pueda sesionar para justamente hacer lo que hay que hacer, que es votar si el jefe de gabinete tiene o no la confianza política de este Pleno para seguir utilizando lo que tiene bajo su mando, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, la potestad del presupuesto, el poder direccionar partidas, la recaudación, una persona que confesó durante 25 años haber evadido impuestos a un periodista. Y sin embargo, quienes tienen que hacer honor a sus próceres, a Ilia, a Irigoyen, a Alfonsín, a Perón, otros que entraron conmigo también, y que se dieron vuelta y dijeron hasta acá llegamos porque no queremos ser quienes avalemos el afano, entre otras cosas. Y hoy no están sentados acá. ¿Qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más? Entonces yo me pregunto, ¿esta es la vara moral que le vamos a devolver a la gente? Y yo simplemente quiero pensar en aquel que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar todos los días, honrar no solamente lo que tiene que hacer un argentino de bien, que es llevar el pan a su mesa cada vez cuesta más, sino cumpliendo con el pago de sus impuestos. Y ve que acá los diputados, que lo único que tienen que hacer es ocupar una banca cuando se sesiona, no están presentes. ¿Qué pensarán esas personas? El hombre del argentino trabajador de bien, cuando vea la mitad de este Congreso y señalo para allá y para allá arriba que no están. Entonces, tengan presentes los que no se sentaron en sus bancas, esos colegas diputados, que tal vez la historia pasa, pero la memoria persiste, y sobre todo en la gente que va acumulando bronca, porque cada vez se siente menos representado. Y esto aplica a cualquier lógica partidaria, porque deshonran y desconocen hasta la lógica de los partidos, de los cuales yo no ocupo, pero he estudiado. No predican ni siquiera lo que sus propios próceres enseñaron. Entonces, los que no están sentados acá, que quede claro y asentado en la versión taquigráfica, son quienes avalan y son cómplices de la corrupción. Son cómplices de la corrupción. Y no había nada que discutir en ninguna comisión. Son los arreglitos con Rufus los que impidieron que estén aquí sentados. Ese es el Congreso que le están dando los que no vinieron al Congreso hoy, el Congreso que quieren estos que no vinieron para la sociedad. Pero hay otra lista de los que estamos acá presentes, quienes estamos sentados dando la cara, poniendo la cara, porque sí queremos transparencia y sí queremos respuestas. Y no se preocupen, que la sesión de hoy lograron hacerla caer, probablemente con plata, cada vez más chiquita, cada vez más chiquitaje, cada vez más el negocio para uno. No se preocupen, porque vamos a volver a insistir. Y si no es hoy, será mañana o será la semana que viene. Y también vamos a insistir quienes vamos a la justicia. Pero el mecanismo parlamentario se dirimía hoy. Y acá está la respuesta. La mitad de los que no quieren, la mitad de los cómplices de la corrupción y la otra mitad prácticamente que sí queremos que se haga justicia y hace transparencia en los gobiernos. Muchas gracias. Con la palabra pronunciada por los señores diputados, se dan por concluidas las expresiones en minoría. Buenas tardes. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local
y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y bueno, ya pasó lo que fue la sesión en minoría convocada por la oposición. La oposición llegó a 117 diputados, tal cual lo preveíamos y lo que habíamos visto todo en la previa. Bueno, fue lo máximo que llegó a reunir y bueno, hubo expresiones en minoría. Así que bueno, nos vamos al recinto, nos vamos a Gonzalo. José, placer retomar nuevamente el saludo. Le agradecemos estos minutos al diputado Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria. Bueno, diputado, ¿con qué sensación terminó esta sesión que no fue, pero que de todas maneras hubo algunas expresiones en minoría? Cuéntenos, ¿cómo le va? Bueno, de nuestra parte, con la sensación del deber cumplido. Hicimos lo que correspondía hacer. Y eso es lo que planteamos acá. El artículo 101 de la Constitución es muy claro. Y cuando nace la figura del jefe de gabinete, nace también esta posibilidad de interpelación y moción de censura para situaciones como la que está atravesando justamente Adorni. Cuando vos tenés una crisis institucional que no sabés cómo resolverla, la figura del jefe de gabinete, en este caso es el principal involucrado en los escándalos, es la figura del recambio, es lo que te permite oxigenar el gobierno, nombrar otro jefe de gabinete y reencauzarlo en términos institucionales. Así lo pensó el radicalismo allá lejos en la década del 80 con el Consejo para la Consolidación de la Democracia, así lo pensó el radicalismo después cuando lleva a la mesa de negociaciones del Pacto de Olivos este tema, lo expresan los miembros informantes en la Constitución del 94, y bueno, lamentablemente acá no se dan cuenta que como no utilizan esa válvula de escape, el proceso de crisis en el cual metió Adorni al gobierno continúa latente y continúa presente, a la cual se le suman una cantidad de situaciones de la vida cotidiana, del trabajo, de la industria, de las pymes, del endeudamiento, de la relación con las provincias. Se le suma una cantidad de cosas que no hacen más que elevar la presión de esa olla, ¿no? Creo que le dimos una canalización institucional. Hay otros que prefirieron la prebenda política, serán ellos los que lo expliquen, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Diputado, por Unión por la Patria habló usted solo durante esta sesión en minoría. Quería consultarlo por la sesión de mañana, si esto que sucedió hoy continúa, va a formar parte sobre todo de la primera parte de la sesión de mañana. Y dependerá cómo se dé. Yo anticipé que en todos los ámbitos institucionales donde lo tengamos que plantear, y la sesión de mañana es uno de ellos, nosotros vamos a plantear la necesidad de convocar a la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni con posible moción de censura. Lo hicimos hoy, no hubo quórum,
mañana seguiremos insistiendo y en cada una de las ocasiones. Perfecto, diputado, le agradecemos su participación en comisión. Sabemos que tiene cosas para seguir haciendo. Lo liberamos entonces. Hasta luego, gracias. Gracias, Gonzalo. Y bueno, le damos la bienvenida a Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos con el diputado presidente del bloque Unión por la Patria y, bueno, anticipando lo que evidentemente va a continuar mañana, porque, bueno, esto que arrancó en el día de hoy, se hablaba a priori, lo habíamos dicho, de que en Labor se había especulado con 3 horas y media de sesión en minoría. Nos parecía mucho, pero tampoco es que fuera una novedad que pudieran hacer catarsis en el día de mañana, pero... Bueno, la posibilidad concreta es que mañana, en lo que va a ser la sesión convocada para el mediodía, pueda llegar a estallar este tema nuevamente, sobre todo en esa primera parte, en lo que son las cuestiones de privilegio. Claro. No sé si necesariamente podría alguna moción haber, puede haber para que se ponga en votación, por lo que dijo Martínez. Puede llegar a ser. De alguna forma van a intentar, sí. Para la oposición dura, cuanto más quede registro de quienes respaldan el proceso contra Adorni y quienes no, claro. Ellos, bueno, lo toman como uno de los puntos principales, ¿no? Incluso sabiendo que no van a tener los votos para que avance el proceso, dice, bueno, por lo menos exponer a los aliados del oficialismo. Así claro. Que mañana posiblemente suele pasar. Está la discusión también de cuánto hace falta, ¿no? Cuántos votos hacen falta. Primero en el Senado, después acá en diputados. Algo hablaron ustedes en el inicio. Sí. Mañana posiblemente se renueve esa discusión, ¿no? Esa discusión, claro, seguramente. Sí, efectivamente. También le escuchábamos a Marcela Pagano hablar de que la versión taquigráfica sería saludable. No sé si utilizó exactamente ese término, pero para que se entienda, que conste justamente quiénes no fueron los que dieron quórum, ¿no? Quienes claro. Estuvieron ausentes. Y bueno, obviamente esta idea de que mañana va a seguir la discusión, más o menos hablaron un representante por cada bloque, pienso en Juliano, habló Frade, habló Esteban Paulón, habló, bueno, obviamente Germán Martínez, Marcela Pagano, Nicolás del Caño, que fue el primero en hablar del Frente Izquierda de los Trabajadores, y después se vieron en el sector derecho del hemiciclo algunas pocas bancas ocupadas, 3 si no me equivoco, que creo, si no me falló la vista y el escaneo, sí. Estamos hablando de 2 catamarqueños y un salteño. Claro. Que tal vez que no hablaron, que no se expusieron, que no pusieron la voz, pero que tal vez pueden ser alguna señal hacia adelante, ¿no? Política, sobre todo en la relación del gobierno con los gobernadores. Claro, porque en definitiva, como decíamos, hubo 117 participantes que llegaron a dar el quórum, pero y que era un poco lo que habíamos calculado cuando habíamos hecho el poroteo acá en comisión y habíamos dicho había 113, más o menos en base a los convocantes de la reunión. A eso le sumábamos los diputados del MID, ahí llegamos a 115. Los del MID se bajaron, se terminaron bajando, dijeron que estaban de acuerdo con la interpelación también, pero bueno, ahora se bajaban de esto que iba a ser hoy porque esperaban la reunión de la comisión. Una vez que no fue informativa, ¿no? También claro. Lo explicaron antes. Claro, porque recordemos entonces un poco, recordar el proceso de cómo llegamos a donde estamos hoy. Ayer lunes a la mañana, en la previa del partido, hubo mucha efervescencia en materia de anuncios y bueno, primero se convocó, la secuencia fue, se convocó primero oficialmente a la reunión de hoy. Recordemos que había sido pedida el 11 de junio por parte de la oposición, 31 firmas. Se convocó para hoy a las 14 e inmediatamente después salió otra convocatoria que fue la de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30 y eso destrababa de alguna manera. Pero es informativa, que generaba también dudas en algunos diputados, ¿no? Es verdad, porque hablaba de si es una informativa y el dictamen cuánto, y entonces hablaba de un poco de estirar la cuestión. Y después salió la convocatoria de la sesión de mañana, que siempre se había especulado los últimos días con la posibilidad de que
no se estaba convocando por si mejor guardarla, no hacerla en este momento, porque ¿qué pasaba? Si el emplazamiento no se hacía hoy, finalmente en esta reunión que siempre estuvo en duda el quórum, se iba a hacer mañana. En esa primera parte de la que hablábamos, mañana iban a avanzar con el emplazamiento, la oposición lo iba a pedir, el emplazamiento a que las comisiones se reunieran, que se hablaba de, correspondía que fueran asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Ayer la única que había convocado era asuntos, se da por bueno, dijimos, a lo mejor sintetizan los giros, pero bueno, en definitiva, estos temas se van a tratar el martes que viene y lo que dice Martín, al eliminarse la palabra informativa, que era lo que hacía prever una reunión, un debate liviano, ¿no? Que no hubiera dictamen, para el oficialismo, por lo menos. Y claro, y con final a largo plazo, entonces, bueno, ahora no implica que el martes vaya a haber dictamen tampoco. No, pero no está vedada la posibilidad, ¿no? Claro, al menos veremos entonces y aunque, recordemos, el manejo, el número lo tiene el oficialismo, aunque lo tiene el oficialismo sí. Con aliados. Con los aliados. Sí. Si los aliados dicen, bueno, hasta acá te acompañamos, nosotros queremos que, o sea, ya la prenda, la ofrenda ya la hicieron hoy con su no presencia. Ahora no habrá que ver si convalidan un debate a largo plazo. O, por ejemplo, podría llegar a ser que el martes se reúne y diga, bueno, la seguimos mañana, o sea, como para darle un tratamiento, pero más rápido, en definitiva. Si es semanal, ya cambia todo. Sí, cuesta creer que esa oposición, estamos hablando puntualmente del PRO y de la UCR, vayan a cambiar hoy por hoy la tesitura, ¿no? Me parece que vienen funcionando como sólidos aliados del oficialismo, hasta acá, más allá de las expresiones de Fernando Andrés y de Werling, del Senado, que empezaron a marcar cierta distancia. Me parece que fueron más amagues o tensiones que se ponen, obviamente, contrapuntos que se ponen en la agenda pública, pero en la práctica han funcionado como socios. Y uno, por lo menos yo, me cuesta prever que el martes que viene eso vaya a cambiar. ¿no? Tal vez algún aliado provincial, alguien que involucre, algún gobernador que involucre alguna otra cuestión o que esté con miras incluso al 2027 y quiera empezar a diferenciarse. Si no, me parece que por ahora va a salir relativamente tranquilo el oficialismo y obviamente, por la información que circula, apostando sobre todo Karina Milei al 2 de julio, a esa fecha donde Adorni va a informar ante el Senado, va a dar su segundo informe de gestión en el Congreso. Así es, sí, bueno. Y el PRO igual está en un dilema, porque el PRO, como bien dijiste, Pablo, a través de Fernando de Andrés, que es uno de los diputados más cercanos a Mauricio Macri, había dicho algo así como que no puede estar ni un día más en su cargo, ¿no? Claro. Eso lo puso en un dilema. Después, referentes del PRO también lo que dijeron es que ellos no van a votar a favor de la moción de censura porque consideran que es Javier Milei el que define si sigue o no un funcionario. Pero lo que podrían hacer es a lo mejor ir por un camino intermedio de avalar la interpelación, pero no después la remoción. O por lo menos lo que le va a costar, según lo que adelantaban también en la sesión de hoy, era seguir respaldando sin fisuras, ¿no? la posición del oficialismo en cuanto al jefe de gabinete. Claro. Tampoco quieren quedar detrás de la estrategia del kirchnerismo, ¿no? Ese es un poco el dilema del PRO. Claro. Veremos en definitiva entonces un poco lo que termine sucediendo en estos días y en lo que será la sesión de el martes que viene está convocada, ya tiene hora, a las 15. A las 15. Pero bueno, hablamos mucho de lo que va a ser la sesión de mañana y entonces, bueno, vamos a hacer unas placas sobre el tema. Sí, vamos a repasar un poco el temario con el que el oficialismo convoca efectivamente para mañana a esta sesión que, como decíamos, se prevé que el primer tramo pueda estar cargada con lo que dejó o con lo que no dejó en realidad esta sesión fallida, esta sesión con expresiones en minoría de la oposición que tocó el pico de 117 diputados en algún momento. Mañana lo central obviamente será
lo que tiene que ver con el superrígido, lo empezamos a ver ahora en las placas. Este es el punto, me parece, más importante. Hay dos importantes económicos, porque lo demás son todos convenios, pero digo como ambicioso y como una cuestión a futuro y como una expectativa hacia adelante, porque esto pretende generar inversiones y demás, tiene que ver con el superrígido, que es este régimen especial que hemos charlado mucho, que tiene como piso 1.000 millones de dólares para vos poder ingresar como empresa, no como inversor, y que ya cuenta con dictamen y que mañana seguramente va a ser avalado con buena parte de los aliados que vienen sosteniendo o ayudando al gobierno en esta agenda que venimos contando y que se viene desplegando. El segundo punto que me parece que es muy importante, que también es económico, lo vamos a ver en esta siguiente placa, que tiene que ver con acuerdos o cierres de acuerdos con fondos que quedaron remanentes del default del año 2001. ¿Sí? Seguramente estamos hablando de deuda que fue pasando de mano en mano o tenedores de deuda que la fueron vendiendo y recomprando, pero estamos hablando de 171 millones de dólares. El oficialismo dice que hay una importante quita. Esto tiene que ser aprobado antes del 30 de junio, ya tiene su media sanción del Senado. Es un pedido especial del ministro de Economía, tiene que ver con seguir regularizando toda una serie de situaciones. Creo que con esto ya estaría saldada totalmente todo lo que fue el 2001, que recordemos hubo canjes en el 2005, canjes en el 2010, el kirchnerismo batía el parche, ¿no? Con la idea de que había logrado una quita muy grande y beneficios muy grandes para las arcas del país. Bueno, quedaron algunos fondos, de hecho parte de esos fondos fueron los que generaron un problema muy grande al final del último mandato de Cristina, ¿no? Con los famosos fondos buitres y demás. Bueno, a ver si finalmente se cierra con 171 millones de dólares. Son dos fondos, ahí están detallados. Uno es Bainbridge y el otro es Atestor Value Master Fund, de lo que estamos conversando. Y después nos metemos en los convenios, que muchos tienen la cuestión económica por la cuestión de la doble imposición, pero que obviamente tienen otro calibre y que tienen una menor importancia. Hay que hacerle una lectura política también a esta sesión. Recordemos que el oficialismo, cuando puso en marcha el debate del superrígido en las comisiones, se había propuesto esta fecha como tentativa, ¿sí? Y lo está logrando por un lado, y está logrando sesionar probablemente con buenos resultados, incluso en una semana muy complicada para el jefe de gabinete, en donde esta sesión queda de alguna manera en sándwich. Claro. Digo, con la sesión convocada hoy, que fue fallida, y con las expresiones en minoría que venimos contando, y con lo que va a pasar el jueves, en donde seguramente, si se impone la lectura del oficialismo, el peronismo tampoco podrá avanzar con la interpelación de Adorni. Esto va a ser ley, porque estos ya vienen del Senado. Estos ya vienen del Senado, los leo porque son varios y porque, tienen obviamente nombres complejos. Estamos hablando de una enmienda, un convenio entre el gobierno argentino y francés para evitar la doble imposición y prevenir evasión fiscal. En el mismo sentido, o con un convenio de seguridad social entre Argentina y Suiza, y otro convenio de seguridad social entre Argentina y la República de San Marino. Claro. ¿Sí? Otro tema interesante que es este que vamos a repasar acá, que es el de la pesca ilegal. ¿Sí? Trata de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. En este caso estamos hablando de un convenio firmado con la República de Italia, ¿sí? con el país de Italia, que tiene a Giorgia Meloni y que tiene un aliado, ¿no? del presidente, o que por lo menos el presidente siempre ha mostrado buena sintonía. Y en la última placa, un breve repaso. En definitiva, está convocada para mañana a las 12 horas y fue convocada por Gabriel Bornoroni y por varios diputados de la Libertad Avanza. Se necesitan 10 para la convocatoria o para la citación. De vuelta, me parece que más allá de los proyectos, vale la lectura política de un gobierno que, pese a los problemas que pueda llegar a tener, sale victorioso en el Congreso, porque muy probablemente, si se da lo que todos creemos, hoy no hubo sesión, mañana probablemente la haya, veremos
si tiene algún dolor de cabeza con las cuestiones de las mociones o si la oposición intenta nuevamente ir por la cuestión de la interpelación, y el jueves probablemente tenga más complicado también la oposición para avanzar sobre Adorni. Así es, y bueno, de todos los temas que nos comentaba Pablo, justamente el tema más urgente para el oficialismo es el acuerdo con los holdouts. Y veamos lo que decía el diputado Julio Moreno Ovalle ayer en Pasos Perdidos sobre el tema. Por de pronto hemos aprobado un proyecto para pagar al grupo de acreedores, ¿no es cierto?, de holdouts. Es un proyecto que tenía una sentencia de 160 millones de dólares y se llegó a un acuerdo por 104 millones de dólares. Obviamente, el pasar por el Congreso fue bastante importante y nosotros, por supuesto, lo aprobamos. Este fue uno de los proyectos también que lo aprobamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y el otro proyecto que ya tiene media sanción es el Super Rigi, que obviamente realmente es un tema para hablar. Hay mucha tela para cortar sobre este tema, en donde yo entiendo que es una idea de tener un país con inversiones importantes, inversiones en industria, porque este Super Rigi, que habla de inversiones de 1.000 millones de dólares, con un 20% de inversiones que puedan quedar para el país o que se participen, no participen, pero sí que participen los distintos sectores nacionales. Creo que es importante las observaciones que eventualmente las podemos haber tenido. Digamos que ya queremos, para darle un ambiente futbolístico, que estamos ahora hablando del campeonato mundial, queremos jugar en Primera A. ¿Qué significa? Que vengan inversiones grandes, inversiones, y eso es lo que trae el RIGI, inversiones que no están contempladas ni en el RIGI común, llamarle el RIGI común, o en otro tipo de inversiones especialmente en industrias para generar valor agregado, y por supuesto en tecnología, otro tipo de industrias o de proyectos que no estén contemplados en el proyecto de RIGI. Así que esto es importantísimo. Las críticas, te podrías decir que sí, bueno, le bajó impuesto a las ganancias, pero también no nos tenemos que olvidar, entre otras cosas, impuesto a las ganancias, las amortizaciones anticipadas de impuestos. Esto es que acá no vamos a competir entre provincias, vamos a competir con países como Brasil, o países incluso vecinos nuestros de otros países, en donde sí tenemos que darle la seguridad jurídica, la estabilidad y las reglas de juego claras para que vengan y se instalen en el país. Así que este es un segmento totalmente distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados habitualmente a instalar proyectos mineros, proyectos de la agricultura, de la ganadería, hidrocarburos acá en el sur, en Vaca Muerta. Así que esto es una cosa distinta, una cosa nueva, novedosa, que sí estamos buscando y esperamos que vengan inversiones de gran magnitud, y por supuesto este es el objetivo de este Super Rigi. Era el diputado Julio Moreno Ovalle hablando del temario de mañana. Y bueno, pero entonces volvamos ahora al tema que nos ocupaba durante toda la jornada, porque bueno, a partir de esta sesión fallida para analizar la situación del jefe de gabinete y bueno, la eventual interpelación y la moción de censura, pero para hablar de las dificultades de la oposición para interpelar a Adorni, Martín preparó unas placas. Así es, José. Fue todo, bueno, como contabas hace un ratito, todo cambió a partir de esta convocatoria del oficialismo. Primero la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes, que después se transformó en un plenario con la otra comisión, la de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Antes de esa convocatoria, la oposición más o menos contaba entre 120 y 123 diputados, con la expectativa de seguir sumando como para quedar realmente muy cerca o en todo caso conseguirlo. El quórum era difícil porque tenía que sumarse el PRO o algunos diputados que dependen de gobernadores, que como contábamos antes, bueno, son muy cercanos al oficialismo, pero de todas maneras tenían mayor expectativa. Con esta convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales directamente, bueno, quedó prácticamente sin chances, como vimos hace un rato. Lo que vamos a hacer es un repaso de todas las veces que
la oposición viene intentando, hasta ahora fueron tres votaciones y contamos esta como una... en definitiva, bueno, esto también es un parámetro porque tenemos el número de 117, ¿no? Sí. Terminó. Está bien. En este caso era un pedido de sesión especial con 6 expedientes, pedidos de informes al Ejecutivo, el más liviano, por decirlo de alguna manera. La interpelación es un término medio, esto podría tener más respaldos, y no tanto la moción de censura a Manuel Adorni, porque ya sería directamente forzar la remoción del funcionario. Como decíamos antes, el PRO hasta ahí no está confirmado que no va a llegar. Esta fue la sesión de hoy, que tuvo 117 apoyos, digamos, 117 diputados que se sentaron en sus bancas, 12 menos de los necesarios para que hubiera sesión, ¿no? Vamos a la siguiente placa y vamos a ver los diputados que firmaron. Unión por la Patria, Provincias Unidas, este bloque de 18, no todos estaban de acuerdo, pero varios diputados lo firmaron. El Frente de Izquierda sí completo. La Coalición Cívica, que son 2 diputados, y después 3 diputados sueltos, ¿no? Que integran monobloques. Natalia de la Sota de Córdoba, Jorge Fernández de San Luis y Marcela Pagano de Coherencia. Si hacemos el cálculo de estos bloques nada más, en el caso de que estuvieran todos, ¿no? Da 120 diputados. No hubo, como sabemos, 120 diputados porque Provincias Unidas había diferencias, ¿no? Por ejemplo, Gisela Scaglia, bueno, particularmente la jefa de ese bloque, no estuvieron todos los cordobeses. Ahí hay o una interna o dan apoyos, algunos sí, otros no, pero no estuvieron todos los cordobeses. Y hay algunos otros diputados que tampoco están de acuerdo. Es un bloque bastante heterogéneo, Provincias Unidas. Entonces vemos que el número de hoy en el recinto fue menor a, si contamos completos, los que firmaron la convocatoria. De todas maneras, cuando había expectativas de seguir subiendo el número, sumaban diputados, la oposición sumaba diputados que no habían firmado. Por ejemplo, bueno, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, Karina Banfi, que tengo entendido que se terminó sumando, ¿no? Por lo menos anunció eso en un comunicado. Y algunos otros, bueno, 2 de Catamarca, como decía Pablo, los contaban en la previa. Son 3 los integrantes del bloque Elijo Catamarca, pero contaban a 2. Y estaban viendo de Innovación Federal, ver si podían también sumar alguno. De Independencia de Tucumán no tenían tantas expectativas. Bueno, ahí con ese cálculo estaban en 123 y bueno, después querían meterle presión a los aliados como el PRO y el radicalismo. Dice que del bloque de la UCR hubo alguna señal de que podían bajar al recinto antes de la convocatoria, siempre, ¿no? Asuntos constitucionales, pero bueno, no confiaban demasiado desde Unión por la Patria porque decían, bueno, una cosa es lo que algunos dicen. Bueno, vimos a Pablo Juliano, ¿no? Muy fuerte ahí, la interna radical. Criticándolo, sí, muy en bien. el recinto, sí. Bueno, ahí el Juliano, que no está en el bloque radical, sino en el de Provincias Unidas. Pero Claro. bueno, participa de la vida del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la siguiente placa, que ya nos vamos al anterior intento. Esto fue dentro de otra sesión no convocada específicamente para este tema, pero la oposición lo que hizo fue incluirla como puede pasar mañana, ¿no? Esto es un indicio de un antecedente de lo que puede pasar mañana. Fue con una moción de orden, la pidió Germán Martínez, el jefe de bloque de Unión por la Patria, hace poco más de un mes, el 20 de mayo, y ahí hubo 111 votos a favor, 131 en contra y 14 ausentes. Este número fue menor que el de hoy. 131 en contra, hay que ver si el oficialismo consigue reunirlos en este momento. Lo que pasó del 20 de mayo hasta ahora fue la presentación, la rectificación de la declaración jurada de Adorni y esta entrevista en La Nación Más, en la que bueno, intentó explicar
detalles de su patrimonio y cómo había tenido esa plata que no la había declarado, argumentó, en la anterior declaración jurada. Hubo un intento también anterior a en otra sesión, que habían tenido 124 votos, pero ahí también lo que analizó la oposición es que como ahí había que tener los 2/3 o no recuerdo bien si los 3/4, porque era incluso una mayoría más agravada, lo que se decía era, bueno, hubo algunos diputados que votaron a favor, pero con el pleno convencimiento de que no se iba a llevar nunca ese número. Entonces, bueno, era como, digamos, votar para la tribuna porque no tenía ningún efecto concreto. Ese fue el número más alto que consiguió la oposición, 124. Habían tenido 125, pero para el caso Libra. Son números que, bueno, ahí sí quedaron muy cerquita de los 129. Incluso con algunas ausencias de Unión por la Patria, que si uno decía, bueno, si la próxima votación están todos, podían llegar. Claro. Pero bueno, hubo algunos diputados que funcionan como aliados que habían votado a favor y que después ya, en los siguientes intentos, quedaron con el oficialismo. Ahí tenemos en esta votación que vimos recién de 111, los que no se sumaron fueron el PRO, el radicalismo, parecido ahora, ¿no? Innovación Federal, Independencia, el bloque de los 3 tucumanos, el MID, que ahora Sago y Falcone dicen estar de acuerdo con avanzar con la interpelación, pero hoy tampoco dieron quórum, y bueno, y otros bloques que responden a gobernadores, ¿no? San Juan, Santa Cruz y demás, no se plegaron a la ofensiva opositora. Y también tenemos en el Senado, que bueno, hoy va a haber una reunión de labor parlamentaria. Unión por la Patria también impulsa una moción de censura. Contamos, ¿no? en el programa de la semana pasada que parecía por lo menos en ese momento que el Senado podía avanzar más rápidamente, que el oficialismo tenía más controlada la Cámara de Diputados. Ahora hay una discusión también reglamentaria en el Senado que cambia el panorama porque, bueno, una cosa es que la oposición tenga que reunir los 2/3 o la mayoría especial de mitad más uno, que en el caso del Senado son 37, acá en diputados 129, o bueno, 2/3, en el Senado 48 si están todos. En principio, la semana pasada en el Senado hubo un acuerdo para que se pudiera tratar directamente en la sesión, sin pasar por comisión, el proyecto de moción de censura y que se aprobara con mayoría especial. Ahora, bueno, hubo una revisión por parte del oficialismo, por parte del gobierno, así que hoy va a haber una discusión fuerte en la labor parlamentaria, si es que concurre el peronismo, porque una posibilidad es que directamente no vayan los representantes del peronismo, y la discusión va a quedar o para mañana o para el jueves en el caso de haber sesión, que tampoco está confirmado. También hay algunas dudas sobre si puede haber sesión. En definitiva, el oficialismo va sorteando los obstáculos, frenando los intentos de la oposición, pero también el costo se le complica su propia agenda, ¿no? Claro, porque en este caso entiendo que lo que complica en el Senado es que ha tenido que desviar toda la atención a ver cómo frena los embates contra el jefe de gabinete, pero no ha podido abocarse a recolectar los votos que necesita para aprobar en general y en particular el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ese es el eje de la sesión de este jueves. O sea, que si no tiene los votos, si ven que se suspende finalmente, se posterga esta sesión, lo más probable es que no sea por desaveniencias de otro tipo, sino que porque no tienen los votos de un tema que ya se cayó en otra oportunidad. Claro. ¿Y para qué va a abrir el recinto? Claro. Si no tienen los votos para ese tema, ¿no? Por más que haya otros proyectos, pero es el que más le interesa al oficialismo y va a tener el riesgo de también abrir el recinto para el tema Dorni, ¿no? Así es, sí. Hoy hubo también comisiones, hubo temprano a las 11 de la mañana, hubo una reunión informativa
de la Comisión de Cultura, de Lorena Pocoic, es una de las comisiones que preside la oposición, y estuvo invitado nada menos que el presidente del Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales, el INCA, Carlos Pirovano, y estuvo presente acá. Finalmente cumplió con su palabra. Yo decía, digo, a lo mejor con tal de retenerlos ahí, el diputado, el funcionario tenía toda la intención de quedarse hasta las 2 de la tarde y comerse la sesión. Obviamente no puede abrir en horario de sesión, las comisiones tienen que levantarse, está claro. Pirovano dijo que, bueno, habló de la herencia recibida, lo que habían encontrado, y habló de un déficit estructural de $2 millones en el INCA y una deuda del sector de 14.000 millones de pesos aproximadamente, fue una de las cosas que dijo. Estuvo bueno porque participaron referentes del sector cultural que pudieron decirle todo, plantearle todas las inquietudes que había, y se las dijeron, presentaron directamente al funcionario, que sobre el final, al principio hizo una introducción que decía entre otras cosas lo que mencionaba, y al final, bueno, contestó algunas de las preguntas y el resto las contestó por escrito porque había una prisa para terminarlo todo antes de la 1:30 en lo posible, o a las 2 de la tarde, porque estaba la sesión prevista para hoy. Pero hubo también una reunión de la Comisión de Turismo para tratar temas como el plan de turismo social. Pero bueno, llegamos al final de esta edición. Gracias, Pablo. Por favor, un placer. Gracias, Martín. Gracias a vos, José. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora lo dejamos en compañía de Pasos Perdidos y nosotros volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 14, pero lo más probable es que si hay sesión, como todo indica que va a haber, entonces a esa hora estarán ustedes siguiendo los detalles de esa sesión de la que les contamos los detalles. Hasta mañana o hasta pasado en todo caso. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente.